Amén. Quiero invitarle, hermano, a que vaya a su Biblia y vamos a ir a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y con motivo de el aniversario les dije que estos dos mensajes de estas últimas semanas de noviembre íbamos a dedicárselos a hablar acerca de la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia. Y para eso quiero invitarle a que vaya a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Preguntémonos en esta mañana si la iglesia es importante para nosotros. ¿El asistir a la iglesia es de importancia para usted? Bueno, mire lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mira el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y por último dice, columna y baluarte de la verdad. Mire, si usted piensa que la iglesia no es importante, déjeme decirle que el apóstol Pablo conocía y reconocía la importancia de ir a los fundamentos de la iglesia, es decir, entender el por qué hacemos lo que hacemos, es decir, entender el por qué venimos y nos reunimos. Él escribió esta carta a Timoteo porque al parecer la iglesia en Éfeso se estaba desviando de las verdades fundamentales de la fe cristiana. La iglesia en Éfeso estaba ignorando cuán importante debía ser la iglesia para ellos. Así como los hermanos en Éfeso, nosotros necesitamos que regularmente se nos recuerde los fundamentos bíblicos del cristianismo y cuán importante debe ser la iglesia para usted y para mí. Tenga cuidado porque es fácil perdernos en lo superficial. Tenga cuidado porque es fácil dejar a un lado lo fundamental. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas son importantes para usted en la vida? A ver, ¿será que entre esas cosas importantes en la vida la iglesia forma parte de su lista? Porque déjeme decirle que usted y yo valoramos lo que nos importa. A lo que nos importa le dedicamos más tiempo. A lo que nos importa le dedicamos más esfuerzo. A lo que nos importa le dedicamos más de nuestra economía. Así que la iglesia es importante para usted. En una escala del 1 al 10, ¿cuán importante es la iglesia para usted? ¿Un 1? ¿Un 9? ¿Un 5? ¿Acaso somos nosotros de los que no nos importa si venimos o no venimos? Si usted es parte del cuerpo de Cristo, hermanos, usted tiene que entender lo que Hebreos 10:25 dice. No dejando de congregarnos, dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hace un tiempo atrás leí un artículo titulado Mi ausencia en la iglesia. Y en él el escritor describe cómo las personas le perdían el sentido de iglesia. Perdían en cierta manera el sentido de iglesia. Es decir que mientras más pasa el tiempo, el venir a la iglesia se vuelve algo monótono, decía este hombre. Y el título del artículo era Mi ausencia en la iglesia. Y él describe cierta parte, quiero nada más citar un párrafo. Dice, mi ausencia en la iglesia hizo que algunos dudaran que el cristianismo sea real. Mi ausencia en la iglesia, decía él, hizo que otras personas pensaran que yo soy un hipócrita. Mi ausencia en la iglesia hizo que muchos consideraran mi bienestar espiritual y el bienestar espiritual de mis hermanos en Cristo. Mi ausencia en la iglesia hizo que se debilitara la eficacia del culto en la iglesia. Mi ausencia en la iglesia hizo que los hermanos se desalentaran y por ende no alcanzaran la bendición de Dios. Mi ausencia en la iglesia hizo que muchos dejaran de asistir a la iglesia. Mi ausencia en la iglesia hizo que me fuera más fácil pecar y más difícil enfrentarme a las tentaciones. Y por último él dice, mi ausencia en la iglesia hizo que se propagara más el hábito de no asistir a la iglesia. Entonces la iglesia sí es importante. Sí es importante. Lo fue para Dios. Mire cuán importante la iglesia fue para Dios, que la Biblia dice que Él envió a su único hijo para morir por aquellos que Él había de redimir. Dice la Biblia en Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, y note esto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La iglesia es importante porque Dios envió a su hijo
a morir por ella en una cruz. Mira el versículo 26, dice que Cristo vino al mundo, dice la Biblia, para santificar a la iglesia, para haberla purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Él está presto a regresar también por esa iglesia que Él murió. Y por tal razón la iglesia debe tener un lugar de preeminencia en nuestra vida. No debe haber frialdad en la iglesia, porque ella misma, dice la Biblia, que está encendida con el fuego de Dios. Y usted y yo somos parte del fuego de Dios. Usted y yo somos parte del ministerio de la iglesia. Es decir, que los miembros que integran la iglesia son los encargados de mantener el calor dentro de ella. Pero si ella no tiene un lugar de importancia en nuestras vidas, déjeme decirle cómo usted va a producir eso. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando la iglesia no tiene importancia en nuestra vida, tendemos a volvernos fríos. Y ese fuego que caracterizó a la iglesia primitiva, de la cual hablamos la semana pasada, no está en nosotros. Ellos estaban en un fervor, haciendo que otros, dice la Biblia, viniesen a los pies de Cristo, y todos juntos crecían en la gracia y en la misericordia de Dios. La iglesia primitiva de la semana pasada, era una iglesia viva. Pero hay otra iglesia que también se reconoce como una iglesia buena y digna de imitar, y esta es la iglesia de Tesalónica, a la cual el apóstol Pablo le escribe 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. A la iglesia de Tesalónica se le conoce como una iglesia digna de imitar. Y déjeme decirle algo, porque ella poseía los ingredientes que necesitamos para honrar a Dios con nuestro servicio. Note cómo Pablo describe esta iglesia y dígame si ella no es digna de imitar. En 1 Tesalonicenses 1:8 dice: y ahora, está hablando de los tesalonicenses, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada. Es el apóstol Pablo diciendo esto, saliendo de ustedes a gente, subraya esto, de todas partes. Esto es una iglesia que no se podía quedar quieta, estaba en constante crecimiento. Y mire, Pablo dice: más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Una iglesia digna de imitar. No hace falta que se las mencionemos, dice el apóstol Pablo. Todos hablan de su fe, todos hablan de quiénes ustedes son. No hay necesidad que yo les diga otra vez. Bueno, ellos, hermanos, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, ellos estaban en fuego, predicando el evangelio, compartiendo con otros, y como la iglesia primitiva lo había hecho por años, ellos habían estado haciendo la obra de Dios. Y como iglesia, usted y yo necesitamos tener ese mismo fuego y darle la debida importancia a lo que Dios le da importancia, y esto es la iglesia. Una vez leí del escritor, del poeta escocés Robert Burns, y él estaba pasando por una ciudad extraña, es decir, una ciudad que él no conocía, este poeta, y comenzó, dice él, en la parte que él estaba escribiendo, comenzó a sentirse solo cuando él estaba en la ciudad. Entonces lo que él hizo es que buscó la compañía de otros cristianos, otras personas que creyeran lo mismo. Entró, dice él, a un templo, pero cuando entró al templo y se sintió, él siguió sintiéndose solo, porque nadie en ese lugar, nadie en esa iglesia le demostró la simpatía que él estaba buscando para dejar su soledad a un lado. Entonces, lo que él hizo fue que estaba un himnario allá en una de las bancas de la iglesia, y él tomó el himnario, y en la primera hoja, que era una hoja en blanca, él escribió una parte de la poesía que él nos muestra en este artículo. Él dice: un viento helado sopla este templo, una simpatía más fría me heló, un pastor de hielo su palabra ha dado, ni aunque todo hirviese volvería yo. El testimonio de esta iglesia hizo que este hombre dijera: aquí no vuelvo a venir. Bueno, le voy a decir algo. Estoy seguro de que este no era lo que Dios tenía en mente cuando pensó en la iglesia. Dios no tenía en mente, cuando él pensaba en la iglesia, que la iglesia fuera un lugar fría. Ella ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Y Pablo, a la luz de este pasaje, nos presenta 3 verdades que usted y yo debemos reconocer de la importancia de la iglesia en nuestras vidas. Así que
para entender cuán importante la iglesia es en mi vida, yo tengo que entender estas tres verdades. La primera verdad que debo conocer es la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. Si usted quiere que la iglesia sea importante en su vida, usted tiene que conocer la identidad de la iglesia. Los creyentes, dice la Biblia, somos miembros de la familia de Dios y debemos actuar de acuerdo a esa identidad. Mira el versículo 15, si es tan amable ahí conmigo. Dice, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debe conducirse. Y vea cómo identifica Pablo a la iglesia: la casa de Dios. Subráyelo, subráyelo. Pablo identifica a la iglesia como la casa de Dios, la familia de Dios. Debemos de actuar de acuerdo con esa identidad. Nos identificamos con un padre, dice la Biblia, y con una familia que nos necesita. La identidad de la iglesia es que la iglesia es una familia, la familia de Dios. Debemos dejar en claro que la iglesia no es el lugar, y creo que eso está más de entendido para ustedes, ¿no? La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el nombre, la iglesia no es el título, la iglesia son las personas que le integran. Es decir, el que está sentado a la par suya es la iglesia, eso es lo que significa. En la Biblia, es más, la palabra casa que aquí hace referencia a una morada, pero hay personas que integran esa morada. Es decir, en el griego la palabra casa es la palabra oikos y está ahí en sus notas. Y la palabra oikos literalmente significa morada y familia. Familia. Y en muchas ocasiones esta palabra oikos se usa para referirse al edificio como a la familia. Así que usted y yo, según este pasaje, somos parte de la familia de Dios. En Efesios 2:19 se nos dice una verdad que usted y yo no podemos negar. Ya no somos ni extranjeros, ya no somos ni advenedizos, sino conciudadanos, y subraya esta última parte, miembros de la familia de Dios. La iglesia es una familia, por eso es importante. Por eso es importante. Yo creo que como seres humanos, especialmente los hispanos, no hay nada más importante que la familia. Los hispanos son bien de familia, somos bien de familia. Y yo me atrevo a decir que no hay nada más importante en nuestra vida que la familia. Bueno, Dios dice en la Biblia que Él nos hace a nosotros parte de su familia. Usted y yo éramos extranjeros, advenedizos, extraños. Eso significa. No necesitábamos, no merecíamos ser parte de esa familia, pero Él nos hizo ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En ocasiones tendemos a llamar al edificio, es decir, al lugar donde usted se reúne, la casa de Dios. Y aunque el término no está mal, no está del todo mal, no es correcto, porque el término no está mal decirlo, pero en realidad la casa de Dios es parte de la familia, no es el edificio, es las personas que lo integran. Dice la Biblia que Él vive en nosotros y a través de nosotros Él se da a conocer al mundo. La gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es nuestro Señor cuando usted y yo vivimos en armonía como la familia de Dios. ¿Alguna vez usted ha visto una familia empleitada? Problemas por todos lados. Se pelean por herencias, se pelean por cosas materiales. No hay cosa más ridícula que usted se pelee por un familiar, por un terreno. A no ser que en ese terreno lo vayan a enterrar a usted. Ahí sí peléelo, ¿verdad? Porque si no, sabes dónde lo van a ir a dejar. Pero pelean por cosas materiales. Bueno, vea, aquí dice la Biblia que Dios se agrada cuando sus miembros de su familia viven en armonía unos con otros. Somos ciudadanos del reino, miembros de la familia de Dios. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:10. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero escuche bien, especialmente a los de la familia de la fe. Somos una familia y la iglesia es la familia a la cual usted y yo pertenecemos. Y es nuestra responsabilidad el saber cómo comportarnos dentro y fuera de ella, dice el apóstol Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, te estoy escribiendo esto para que tú sepas cómo debes comportarte, cuál debe ser tu carácter, cuál debe ser tu actitud dentro y fuera de la iglesia. No que Timoteo fuera alguien malo, no que Timoteo fuera alguien grosero, alguien que diera un mal testimonio, pero Pablo le está recordando, mira, hay que aprender cómo usted debe comportarse dentro y fuera
de la iglesia. Los cristianos hemos sido llamados a conformar la familia de Dios. ¿Y cómo conformamos la familia de Dios? Bueno, simple. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho. Esa potestad era el derecho romano de ser parte de una familia. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero hay dos cláusulas, dice ahí: primero, yo tengo que recibirle, y segundo, yo tengo que creer en su nombre. El doctor MacArthur dice que quienes reciben a Jesús, el Verbo, reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el título exaltado de hijos de Dios. Y por medio de ser hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Por medio de su sacrificio de Jesús, hemos obtenido la bendición de convertirnos en parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Aquí se nos incluye a todos los pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, y nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios, y Él mismo es quien nos da el amor infinito que también le ha dado a su Hijo amado. Siendo parte de su familia, venimos a conformar lo que Pablo llama la casa de Dios, aquí en Primera de Timoteo. Somos parte de la institución que fue fundada por Cristo, quien es nuestra cabeza y nuestro mayor ejemplo. Miren lo que dice Efesios 2:20 al 22. Juntos, dice el apóstol Pablo, juntos, usted y yo y todos los cristianos de todas las épocas, constituimos su casa, la cual es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo mismo. Versículo 21, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles. Mire, el apóstol Pablo señala: ustedes que no merecían ser parte de la familia. Usted y yo no merecíamos ser parte de esta familia. Ustedes también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Tenemos un fundamento, el cual es Cristo, y no necesitamos, dice la Biblia, nada más. Pero nosotros hemos venido a ser la construcción que descansa en ese fundamento puesto por Dios. La Biblia dice que Cristo es la piedra angular, la piedra sobre la cual descansa todo el edificio, la piedra o la parte más importante de una construcción. En aquellos días, esta piedra angular era la base o la fundición, lo más importante de una casa. Mire, lo más importante de su casa puede ser el techo, pero no lo es. Pueden ser las paredes, pero no lo es. Es el fundamento, lo que está abajo, lo que sostiene todo lo demás. Bueno, en aquellos tiempos la piedra angular era esa piedra lisa donde se construía todo. Y eso viene a ser Jesucristo. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 2:7: así ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, subraye esto: la piedra que los constructores rechazan ahora se ha convertido en la piedra principal, refiriéndose a Jesús. Matthew Henry, hablando de este pasaje, afirma que Cristo es llamado piedra para enseñar a sus miembros que Él es la protección, que Él es la seguridad de ellos. Él es el fundamento sobre el cual ellos son edificados. Él es precioso en la excelencia, dice Matthew Henry, de su naturaleza, la dignidad de su oficio y la gloria de sus servicios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos edificados en la familia. Usted y yo somos construidos en la familia. Usted y yo tenemos a Cristo por el fundamento de nuestra vida. Debemos vivir, hermanos, con miradas a que la iglesia, la familia de Dios, se encargue de perfeccionar a los santos. Se encargue del perfeccionamiento de los santos. Y esa palabra griega para perfeccionar aquí da a entender corrección en todo lo que sea deficiente. La iglesia tiene el propósito de instruirnos, de corregirnos. La iglesia, como la familia, nos ayuda a nuestro crecimiento, corrigiéndonos e instruyéndonos. Y note que en Efesios 4:13, que es el pasaje que sigue, nos dice que ese proceso va a continuar ¿cuándo? Toda la vida.
hasta que alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Como parte de la familia necesitamos edificarnos unos a otros. Bueno, la primera cosa es nuestra identidad. Y la identidad que Pablo le da a la iglesia es la familia de Dios. Ahora, note en segundo lugar, porque para usted y yo entender cuán importante la iglesia es, usted debe conocer, en segundo lugar, al Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia. Ahora, ve al versículo 15 que acabamos de leer. Dice la Biblia, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora note en segundo lugar, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo describe al Señor de la iglesia como el Dios viviente. Pablo describe al Señor de la iglesia como el Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Ahora recuerden que la semana pasada veíamos esto. Solo quiero recalcar un poco acerca de que la palabra iglesia viene del griego eclesía o eclesia, que significa llamar afuera. Literalmente tenía que ver con una reunión popular. Pero la iglesia viene a ser conformada por todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo sin dar marcha atrás. Cristo, dice la Biblia, compró la iglesia, Cristo santificó a la iglesia y Cristo un día glorioso va a regresar por esa iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Cristo va a regresar por esa iglesia. La iglesia es llamada aquí como la posesión de Dios. Mire lo que dice el versículo 15. La iglesia del Dios viviente. Es suya. Es suya. La iglesia le pertenece. Es una posesión del Dios viviente. Algo de mucho valor para él. Él la compró. Dice la Biblia que él la redimió por precio. Y un precio no muy barato. Un precio alto. La sangre de su Hijo Jesucristo. La iglesia, entonces, al entender eso, por naturaleza, la iglesia le pertenece al Dios vivo. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, reunidos en Mileto, que la iglesia de Dios verdaderamente le pertenecía porque él mismo la había comprado. En Hechos capítulo 20, versículo 28, frente a los líderes de la iglesia en Éfeso, estando reunidos en Mileto, Pablo dice esto: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Está hablando a los líderes. Está hablando a los líderes. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Y note el paréntesis que hace aquí: su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Ahora note, y quiero que subraye ahí en sus notas esta frase: su propia sangre. ¿Ya lo encontró? Subráyelo, porque ese término, su propia sangre, es enfático en el griego. Lo que está diciendo ahí es que ese Señor glorificado, que tiene poder en los cielos y en la tierra, que está sentado en el cielo, se dirige a ese grupo de personas y le dice: fue mi sangre la que compró la iglesia. La iglesia le pertenece al Dios vivo. Y esa frase, el Dios vivo, es una forma de hacer un contraste contra todos los ídolos muertos que existían en aquella época en el pueblo de Éfeso. Ya vamos a hablar de la idolatría en Éfeso. Pero en Éfeso existía mucha idolatría, ídolos muertos. Y cuando Pablo se refiere al Dios vivo, está contrastando a los ídolos muertos. Esa fue una de las maneras en las que Pablo da testimonio que la iglesia es un equipo de creyentes que tiene un objetivo particular: el servicio y el fortalecimiento de la iglesia misma y el servicio al Dios vivo. Miren Efesios capítulo 1, versículo 14. Y el Espíritu es la garantía, o las arras, dice la Reina Valera, que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Subraye eso. Dios compró la iglesia para que la iglesia sea su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. En Tito capítulo 2,
versículo 14, la Biblia dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo. Subrayelo. Usted y yo le pertenecemos. Él nos compró con su propia sangre. Totalmente comprometidos, dice Pablo, para hacer buenas obras. Fue el Dios viviente quien lo compró a usted y a quien le pertenece la iglesia que Él mismo compró para que fuésemos pueblo escogido. Nos apartó, dice la Biblia, con un propósito especial, y todo aquel que se acerca al Dios vivo buscando perdón lo encuentra. Todo aquel que se acerca al Dios vivo buscando perdón lo encuentra. Ahora vea, porque esta identificación del Creador como el Dios viviente también se hace en el Antiguo Testamento. No es algo neotestamentario, está por toda la Biblia. Por ejemplo, en Josué capítulo 3, versículo 10, Josué parado frente al pueblo, antes de comenzar ya la conquista de la tierra prometida, él dice lo siguiente, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿En qué iban a conocer? Bueno, que Dios los iba a proteger, que la victoria Dios se las iba a dar, pero en esto ustedes van a conocer al Dios viviente. En primera de Samuel capítulo 17, mientras el ejército de Israel estaba en una trinchera, todos juntos atemorizados, cuando Goliat salía, dice la Biblia, 2 veces al día por 40 días a decirles: ¿ustedes tienen miedo? Vengan y manden uno a pelear contra mí. Cuando David, quien fue que luchó contra él, llega donde ellos estaban, David dice algo que habla de su creencia, de su fe. Dice el versículo 26: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se da cuenta? No es algo neotestamentario. Y los salmos nos hablan de ese Dios viviente. Por ejemplo, el Salmo 42:2 dice: mi alma, dice David, él está clamando, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ese Dios? En el Salmo 84, el salmista clama: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y por último, el profeta Jeremías, en medio de la idolatría, en medio de todo lo que él estaba viviendo, en medio de la persecución, en medio de estar sufriendo por la causa del Dios vivo, él dice: mas ahora Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Una y otra vez en las Escrituras se nos hace referencia al Señor de la iglesia como el Dios vivo, una y otra vez. Ahora, es importante notar, hermanos, el contexto de este pasaje que acabamos de leer en Timoteo. Es interesante notar que en ese contexto de la historia se le escribe, o Pablo le está escribiendo a Timoteo, quien era un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Es decir, Pablo le está escribiendo al pastor de la iglesia de Éfeso, que era un muchacho. Y al Pablo hacer la descripción de la iglesia de Éfeso como una asamblea del Dios vivo, fue muy oportuna cuando él señaló y subrayó a la iglesia como la iglesia del Dios vivo. Principalmente, y ahorita les dije que les iba a mencionar de eso, porque la cultura de idolatría que existía en aquel lugar era algo terrible, era grande. Pablo contrapone los ídolos paganos que no tenían vida con el Dios vivo y el Señor de la iglesia. Y Pablo, queriendo remarcar esta verdad, y para que no se nos olvide del por qué hacemos iglesia, la razón principal del por qué hacemos iglesia es para que Dios se lleve la gloria. Usted viene el domingo aquí para que Dios se lleve la gloria. Usted viene el domingo aquí a cantar para que Dios se lleve la gloria. Usted viene aquí el domingo a leer la Biblia para que Dios se lleve la gloria. Mire Romanos 11:36, el apóstol Pablo dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vea qué manera de terminar.
Ve qué manera de terminar. No es por mí, no es por lo que yo quise. Recuérdese que él está escribiendo aquí en Roma y el deseo más grande del apóstol Pablo era ir a Roma, pero fue a Roma preso. Y Pablo en medio de eso dice, es por él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto, hermanos, este pasaje es un análisis de que dependemos absolutamente de Dios. Él es la fuente de todo, incluyendo nosotros mismos. Él es el poder que sustenta, dice la Biblia, todas las leyes del universo en el que usted y yo vivimos. Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. Dios Todopoderoso merece nuestra alabanza en la iglesia. Mire, Efesios 3, 20 al 21. Y aquel, note que aquel está escrito con la primera inicial mayúscula refiriéndose a Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Si usted pensaba que la iglesia no es importante para usted, cámbiese de religión, hermano. Porque para un cristiano la iglesia es importante. Pablo dice, le podemos dar la gloria a Dios en el campo de fútbol, que no está mal. Se le da la gloria a Dios en el campo de fútbol. O se le da la gloria a Dios en el trabajo. Se le da la gloria a Dios en el parque. Pero aquí dice Pablo que la gloria sea a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y si la iglesia no es importante para usted, déjeme decirle, para Dios sí lo es. Sí lo es. Ahora, nota en tercer lugar, porque la iglesia es importante. Les dije que tenemos que aprender de su identidad. Ahorita acabamos de ver de su Señor, quién es, el Dios viviente. Pero para entender la importancia de la iglesia, usted tiene que conocer la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Pablo compara la iglesia aquí en el versículo 15, si usted pudiera su Biblia, primera de Timoteo 3, versículo 15, dice, conducirte en la casa de Dios, su identidad, que es la iglesia del Dios viviente, su Señor. Pero aquí está su misión, columna y baluarte de la verdad. Pablo aquí compara la iglesia con una columna. Ese soporte que tenían los templos de aquella época. Mire, solo quiero comentarles algo. Aquí en Nashville, Tennessee, hay la réplica de uno de los templos griegos llamado el Partenón, uno de los templos más importantes para los griegos. Aquí en Nashville hicieron una réplica exacta, un modelo a escala. Cuando usted se para, hermanos, y ve ese montón de columnas que detienen ese lugar, puede imaginarse ese lugar no hecho de piedra, porque los templos griegos eran hechos de mármol, brillando en todo su esplendor. Columnas inmensas de un lado y del otro. Ahora vea, cuando Pablo habla de esta columna aquí, ese soporte, algo que nos da seguridad, esta imagen que Pablo presenta aquí corresponde al templo de la diosa principal en Éfeso, que era la diosa Diana de los Efesios. ¿Alguna vez escuchado de ella? O otro nombre que se le da a Diana de los Efesios, si lo quieren notar allí en sus hojas, es Artemisa. Cuando usted busca Artemisa o escucha Artemisa o Diana de los Efesios, era la misma diosa principal para el pueblo de Éfeso. El templo de esta mujer o el templo de esta diosa era considerado una de las 7 maravillas del mundo en aquella época. 7 maravillas del mundo, de todo el mundo. Este templo de esta diosa era uno de los más importantes. ¿Y qué era lo que lo hacía esplendoroso? Bueno, principalmente porque el templo estaba apoyado por 127 columnas de mármol. Muchas de estas columnas enchapadas en oro, fíjese, cada una de estas columnas, según la historia del pueblo de Éfeso,
había sido un regalo de un rey. Una columna había sido un regalo de un rey. Es decir, 127 reyes regalaron 127 columnas para honrar a la diosa Diana de los Efesios, más conocida como Artemisas, chapadas en oro. Y cada una de esas columnas representaba el tributo que el rey hacía para la diosa. Entonces Pablo, al tener esta imagen en el lugar donde estaba, por eso les dije que este pasaje fue muy oportuno. ¿A quién se lo escribió? A Timoteo. ¿Y dónde lo escribió? ¿O para qué lugar lo escribió? Para Éfeso. Pablo dice: la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Todos, cuando Pablo o cuando Timoteo leyó esta carta en la iglesia y él dijo que la iglesia es la columna, automáticamente la mente de toda la iglesia voló para el templo de Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mire, la iglesia, en primer lugar, hermano, y en sus notas, la iglesia es la columna de la verdad. La existencia continua históricamente de la verdad descansa en la iglesia. La iglesia es la encargada de sostener la verdad. En ella se apoya, ella conserva la verdad, la palabra de Dios. El que pertenece a la verdad pertenece a la iglesia, y Cristo es el único apoyo de la verdad en el sentido más alto. Un escritor decía que una columna, escuche bien esto porque es importante en el contexto en el que fue escrito este pasaje. Una columna se usaba no solo para apoyar una estructura como lo era en el templo de Diana, sino muchas veces se levantaba en el mercado público. Mire, una columna se paraba en un mercado público y la gente pegaba ahí sus avisos. ¿Se recuerdan los postes en nuestros países? Sí, ¿verdad? Usted vendía algo, usted vio un poste y lo pegaba y ahí lo dejaba. Se perdió su perrito, usted lo pegaba en un poste para que la gente... Bueno, en aquel tiempo estas columnas se ponían en los mercados públicos y se ponían los avisos de todo el pueblo. Se vende carne de cerdo en tal casa, y a la gente iba a comprar su carne. Bueno, ese poste de anuncios, la iglesia, dice este escritor, es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir su verdad. La iglesia es el poste que debe anunciar la verdad de Dios. Existe una verdad, esta es la palabra de Dios, y la iglesia existe para proclamar esa verdad, y esa verdad en la cual nosotros debemos permanecer. Pablo instó al mismo Timoteo para que predicara esa verdad en cualquier momento, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. En 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Subraya esto, por favor: que prediques la palabra. Predica. ¿Cuándo? Tiempo, fuera de tiempo, redarguye, a lo que a la gente no le gusta, ¿verdad? Reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Enseña la palabra de Dios. Ahora mire, hablar de tiempo y fuera de tiempo nos indica que esa verdad necesita ser proclamada siempre, cuando se quiera y cuando no se quiera, en todo momento, en todo lugar. Y esa fue la misma actitud de la iglesia primitiva. A pesar de los ataques y las persecuciones, ¿se recuerda que la semana pasada hablábamos? Los problemas, las cárceles, Pedro encarcelado, Jacobo había sido decapitado, a pesar de los mártires como Esteban, a pesar de todo eso, en Hechos 5:42 encontramos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva es el ejemplo de una iglesia que era la columna de la verdad. Pero nota en segundo lugar, la iglesia es el baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué significa la palabra baluarte? Aunque esta no es una palabra que comúnmente usamos en nuestra lengua, déjeme decirle que es parte del idioma español. Y la palabra baluarte significa defensa de la verdad. La iglesia es la encargada, fue puesta en la tierra para defender la verdad. Es más, ahí le puse 4 traducciones diferentes y usted puede verlas conmigo. La versión de la lengua sencilla, o la Biblia de la lengua sencilla, dice: la iglesia sostiene
y defiende la verdad. Subraya esa palabra, defiende, por favor. La palabra de Dios para todos dice: la iglesia es la base y el apoyo principal de la verdad. La Nueva Versión Internacional dice: la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Y la versión Dios habla hoy, que es la que más me llamó la atención, dice: la iglesia sostiene y defiende la verdad. No la deja caer. Ella está firme, se para y defiende la verdad. Mire, estas palabras enfatizan el papel de la iglesia en la proclamación de las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Desde los niños hasta los adultos se les debe de enseñar la verdad. A un niño usted no puede ir a la escuela dominical a contarle una historia que a lo mejor usted piensa que pasó. No, usted le enseña la verdad. Usted le dice la verdad básica de la fe cristiana. La iglesia es la encargada de proteger y defender la verdad de los falsos maestros. ¿Se ha dado cuenta cuánta falsa enseñanza hoy hay en día? Enseñanzas como el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio, pero es el más popular en el mundo en el que vivimos. Este es uno de los papeles principales de la iglesia: defender la verdad. Cuando algo es verdad, la iglesia se para por la verdad. Y Pablo le escribió esta carta a Timoteo, les dije en la introducción, porque la iglesia de Éfeso estaba comenzando probablemente a desviarse de los fundamentos de la fe cristiana. Y así como ellos, nosotros necesitamos recordar que como miembros del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios, somos los encargados de defender la verdad. La iglesia debe defender la verdad y debe sostenerla. Y escuche bien, porque cuando la iglesia deja de cumplir ese propósito para el cual ha sido llamada, entonces la iglesia perdió dirección, la dirección y el camino que Dios le mostró y la misión que tiene que cumplir. Un escritor decía que cuando la iglesia deja de ser la columna y baluarte de la verdad, podemos y debemos abandonarla, porque nuestra consideración por la verdad debe de estar primero y debe ser más grande que cualquier otra cosa que usted pueda tener aquí en la iglesia. Mire, cuando una iglesia deja de proclamar la verdad, la iglesia ha dejado de ser iglesia, se ha convertido en un club social donde se llega simplemente a convivir con otros hispanos o con otros con nacionales, con otras personas que son de nuestra misma nacionalidad. Cuando la iglesia deja de predicar la verdad, es momento de que usted salga de ella. Usted tiene que salir de ella. No sé si se ha dado cuenta, pero las iglesias americanas tienen los cementerios a la par. Es decir, el cementerio es parte de la iglesia, ¿verdad? Algún día nos va a tocar a nosotros también, ¿verdad? Yo siempre he dicho, vamos a ver quién lo estrena. Vamos a ver quién lo estrena. Pero las iglesias americanas tienen esos lugares cerca de la iglesia que son sus cementerios. Bueno, hablando de salir de la iglesia cuando se deja de predicar la verdad, una vez el doctor Adrian Rogers en uno de sus mensajes decía que cuando una iglesia ha dejado de predicar la verdad, es tiempo de salir de ella. El doctor Rogers dice: pero pastor, usted me va a decir, mi abuelita está enterrada ahí. Dice él, ella también si pudiera. Si pudiera salir de ahí, ella también se fuera. Pero Efesios 4:15 dice: hablemos la verdad con amor, crezcamos en todo sentido para parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, columna y baluarte de la verdad. Termino con esto. F. Meyer decía que la iglesia es la morada terrenal de Dios. Levanta y mantiene el estándar de verdad en medio de los hombres. Por lo tanto, la iglesia por todo el tiempo ha sido odiada. Así que es necesario que los cristianos den testimonio de esa verdad, que defiendan y levanten y sostengan la verdad. Ese es el privilegio que la iglesia tiene. La iglesia que usa mal la verdad, la tergiversa, la desprecia, la pone en segundo plano. Y esas iglesias se van destruyendo a sí mismas poco a poco. Ya no tienen razón de existir. Dios ha dejado la iglesia, ese grupo de personas que llamamos la familia de Dios, ese grupo de personas que tienen al Señor del Dios viviente por Señor de la iglesia, ese grupo de personas que entiende su misión. Para Él es importante y
dio su vida para comprarnos. Ahora, ¿cuán importante es la iglesia para usted? La iglesia es importante para Dios. Quiero invitarle a que cierre los ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de poder aprender de ti, Señor. Que seas tú, Padre, el centro de nuestra vida. En todo lo que hagamos, ten control de todo, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder honrarte. Gracias porque nos haces parte de ese grupo llamado iglesia. Gracias porque a pesar de las cosas que enfrentamos a diario, Señor, a pesar de los problemas, de los malos entendidos y de todo lo que podemos experimentar como iglesia, ayúdanos a ser la clase de familia que necesitamos ser. La clase de familia que necesitamos ser. Bendice este tiempo, Padre, y ayúdanos a que esta semana aprendamos a valorar el grupo que tú nos has dado, que se llama iglesia. Ayúdanos a valorar, Padre, lo que nuestros líderes de célula hacen por la iglesia. Ayúdanos a valorar lo que los maestros de escuela dominical y las maestras de escuela dominical hacen por la iglesia. Ayúdanos a valorar lo que los músicos hacen por la iglesia. Este ministerio, Señor, no es el ministerio de una persona, sino de la iglesia. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por cada predicador que está en esta iglesia. Gracias por cada predicador que se prepara y lucha por dar lo mejor para su iglesia. Señor, ayúdanos a como iglesia seguir dándote la honra y la gloria a ti con todo lo que hacemos. Quiero pedirte que bendigas este tiempo y que nos ayudes, Padre, a darle importancia a lo que tiene importancia, a valorar lo que se debe valorar, a compartir lo que se debe compartir y a predicar lo que se tiene que predicar. Que tu nombre siempre sea glorificado, hoy y siempre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.